palabra, el término, los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la telefonía, y pues el mío es de recarga. Ahí me salen noticias, claro, con un día, 2 días de retraso, pero no quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son pues muy obvios. Es muy difícil encontrar información, todo es pura manipulación, porque los que se sentían dueños de México están molestos. Y entonces tienen también control de la mayoría de los medios. El 90% de los medios de información, que son medios de manipulación, periódicos, radio, televisión y hasta las benditas redes sociales. Pero hay un 10% de periódicos, de radio, en redes sociales, que sí hay información. Bueno, veo un poco lo que está pasando en el país y me vuelvo a sentar, vuelvo al despacho, a escribir hasta las 7, 8 de la noche. Me acuesto temprano. Esa es mi rutina y pues voy a continuar así. Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos. Aquí está la lección de cómo se crearon grandes civilizaciones en México. Esta civilización, la gran cultura olmeca, cultura madre, que floreció 1000 años antes de Cristo y nos dejó la invención del calendario, del cero, de la escritura, y estas piezas, cabezas colosales de basalto. Imagínense la organización que tenía, la organización social, política, que estas piezas son de 25 toneladas aproximadamente, basalto. Y el basalto lo trasladaban desde la Sierra de los Tuxtla, en Veracruz. Cómo lo trasladaban en balsas por el mar y lo metían por el río Coatzacoalcos, porque la primera ciudad olmeca fue San Lorenzo, ahora es el municipio de Texistepec, muy cerca de Cozoyacaque, de Minatitlán, de Acayuca, ahí en el istmo. Ahí se fundó la primera ciudad olmeca. Entonces, por el río Coatzacoalcos hasta San Lorenzo, que es una isla, y también hasta La Venta, Huimanguillo, Tabasco, que es la otra gran ciudad, en balsa. Todos estos fragmentos de piedra para que los artistas olmecas esculpieran, hicieran estas grandes cabezas colosales, y también un arte fino, porque hasta lo pequeño es hermoso en las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Las ofrendas con personajes pequeños de jade,
porque a diferencia de Europa, a nosotros nos gustaba más, a nuestros antepasados, el jade que el oro. Lo que ponía loco a los europeos y a los españoles era el oro. Por eso fue la conquista, porque traían hambre de oro, codicia de oro. Cortés una vez señaló, porque le preguntaron cuando Moctezuma les entrega a él y a sus huestes oro. Entonces los soldados conquistadores empezaron a gritar y a brincar, dice la crónica, como monos. Entonces le preguntaron a Cortés que por qué les importaba tanto el oro. Aquí el dinero, la moneda era el cacao, y desde el punto de vista artístico, cultural, era el jade. Y la respuesta de Cortés fue: porque nosotros tenemos una enfermedad del corazón que solamente se cura con el oro. Entonces, era otra cosa. En el México prehispánico no había esa codicia, no había esclavitud, la tierra era comunal y había mucha, pero mucha fraternidad, lo que se conoce como solidaridad. En la familia, familias integradas, solidarias, fraternas, hasta la fecha, pues es todo lo que heredamos. Esto es lo que hicieron los olmecas, pero aquí viene también lo que hicieron los mayas, que mejoraron lo que habían iniciado los olmecas en la ciencia, en el arte, en la cultura. Van ustedes a Palenque y van a encontrar el templo de las inscripciones, que se hizo para sepultar a Pacal, el principal de Palenque. Como ya se pueden descifrar los jeroglíficos, ya se sabe que ese personaje se llamaba Pacal, pero imagínense hacerle un gran monumento, una pirámide. Primero la tumba, con una lápida bellísima, y después de la tumba, el templo de las inscripciones, monumental. Vean eso y vean también en Palenque cómo desviaron un arroyo para meter agua, un acueducto embovedado por en medio de la ciudad. Y volteen a ver el palacio de la zona arqueológica y van a ver cómo están los techos, las bóvedas, con arco falso, porque no había fierro para hacer las estructuras, las cimbras, sino era la matemática, las piedras que iban uniéndose poco a poco, en equilibrio, hasta que se cerraban. Esa era la arquitectura. Estamos hablando de lo mejor del mundo en esa época. Los mayas, en el periodo clásico, logran toda esa civilización, logran toda esa creación del siglo IV al siglo IX. Si van aquí cerca, a 100 kilómetros, está Bonampak. Aquí está en el libro, quise poner un fragmento. Los murales de Bonampak. Estos se hicieron como en el siglo VII, siglo VIII. Cuando se pintan estos murales, los pintores mayas de estos murales no los había en ninguna parte del mundo, no los había en Europa.
en ese siglo, y pasaron siglos para que el arte de Europa igualara al arte de los olmecas, de los mayas. Y lo mismo con los zapotecas de Monte Albán, mixtecos, también de Oaxaca, los teotihuacanos, la ciudad de Teotihuacán llegó a tener 85,000 habitantes. Y desde San Lorenzo, la primera ciudad olmeca, decía yo, que se funda 1000 años antes de la era cristiana, ya tenía drenaje. Ya hablé de Palenque, que tenía acueducto, que tenía drenaje. Desde luego, Teotihuacán, drenaje. Xochicalco, en Morelos, drenaje. Todas las ciudades. Tenochtitlán, de los mexicas, hasta los que la destruyeron, los conquistadores, quedaban admirados de la grandeza de Tenochtitlán. Estaban destruyendo, decían ellos, la más bella ciudad del mundo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no se sabe? Porque hubo toda una campaña, a partir de que llegaron los conquistadores, como todos los invasores, tenían que justificar sus atrocidades, tenían que justificar por qué venían a saquear. Y entonces echaron a andar una campaña, una propaganda negra, hablando de que los indígenas debían ser esclavos, porque Aristóteles, 18 siglos antes, había propuesto la teoría de que hay quienes nacemos para ser esclavos y hay quienes nacemos para ser libres o amos. Y los humanistas de ese entonces de España, humanistas entre comillas, con ese argumento sostenían que los indígenas tenían que ser esclavos, que no tenían alma, que eran como animales, y que además ellos venían a civilizarnos. ¿Qué sucedió? Que se padeció de una gran tragedia, porque vinieron a someter a las comunidades, a los pueblos originarios, a esclavizar. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos. Y otros horrores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron a andar una campaña diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo eso es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificio. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinia, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos, incluso profesionales de la ciencia social, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, que sostienen eso, esa gran mentira. Cortés dice que en 3 días en Tenochtitlán le sacaron el corazón a 8,000 personas, en 3 días. ¿Cómo es eso? Van a sacrificar 8,000. Bueno, pero todavía un fraile
Durán habló de 80,000 en 4 días. 80,000 que les sacaron el corazón, todavía huyendo, dice, para ofrecerlo a los dioses. Motolinía, también 80,000. Aquí sostengo que eso ni en Europa, porque Darwin habla de que solo en 3 siglos en España, por la Inquisición, quemaron a 300,000, achicharraron a 300,000, acusados de herejes, y los mejores porque eran los que dudaban, y a la hoguera. Pero hasta eso lo considero exagerado. Pero aquí se fueron con eso y se fueron también, inventaron de que éramos, nuestros antepasados, caníbales, que comíamos carne humana. Nadie vio sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. ¿Cómo es que en la toma y el cerco de Tenochtitlán, de 75 días que la gente se estaba muriendo de hambre, porque Cortés mandó a cortar el agua, el acueducto de Chapultepec hacia el Templo Mayor, hacia el centro de Tenochtitlán? Lo mandó a destruir, y además con los indígenas aliados que querían quitarse el yugo de los mexicas, pero inocentemente se pusieron un yugo más grueso, un yugo mayor. Bueno, bloquearon la entrada de alimentos y todo. Y si se estaban muriendo de hambre, ¿por qué no se comían entre ellos?